Bendiciones, mis amados hermanos, Iglesia Semilla de Vida. Quiero compartirte un corto mensaje, espero que sea unos 10 minutos, hoy que estamos casi finalizando el año 2020, un año que ha marcado nuestras vidas. Y quiero compartirte un tema cuyo nombre le he puesto: tus decisiones el día de hoy pueden definir tu futuro. Una pregunta: ¿acaso tus decisiones solo te afectan a ti? La respuesta es no, claro que no. Es una decisión que afecta a muchos. Contaba un amigo mío, que omito su nombre por respeto, una historia de su viaje misionero a España allá por 1991. Lo hicimos juntos ese viaje. Era la persona que evangelizamos, un español nacido en Barcelona. Y esta persona, pues yo comencé a evangelizarlo. Le comencé a hablar de Jesús. Le presenté el plan de salvación. Curiosamente, el hombre fijó su mirada en mi amigo que estaba junto a mí. Habíamos ido juntos a evangelizar. Y en una forma directa le preguntó: ¿y tú qué has vivido? Cuéntame qué es lo que has padecido en esta vida. ¿Cuáles han sido tus problemas? Se ve, le dijo este español, que a ti todo te ha ido bien. ¿Cómo es que dicen ustedes que el hombre puede ser librado del sufrimiento, sanados, aliviadas sus cargas, si tú realmente no sabes lo que es sufrir? Esa era la opinión del español cuando veía a mi amigo, a mi hermano que estaba conmigo. Mi amigo se asustó, de repente no sabía qué decir, y no tenía en ese momento una idea rápida para compartirle de algún suceso de su vida que haya marcado, lo haya marcado con un profundo sufrimiento. Entonces decía él: ¿cómo dicen cuando ustedes evangelizan que Dios puede cambiar todo eso si realmente ustedes ni han tenido ninguna experiencia? Y el español de alguna manera tenía razón, refiriéndose a mi amigo, a mi hermano, porque mi amigo creció en un hogar cristiano. Y él contaba lo siguiente: en mi casa, decía, siempre hubo paz. La palabra se hablaba continuamente, todos los días. Mi papá, decía él, supo discipularme a mí y a mis hermanos, como ahora lo está haciendo con sus nietos. Él jugaba con nosotros y no recuerdo algún evento de duro sufrimiento. ¿Cómo es que alguien que ha vivido tranquila y pacíficamente pueda entender el significado de lo que es sufrir? Fue ahí que este muchacho, cuando le hicieron la pregunta, empezó a recordar a su padre. Y él decía: mi padre, antes que entregara su vida a Cristo, era una persona drogadicta, consumía sustancias, era alcohólico también. Estaba completamente perdido. Su abuelo, el abuelo de este amigo, el papá de su padre, por su parte, era violento a tal punto que el papá de este joven y sus tíos pudieron haber alguno de ellos sufrir mucho o morir a golpes. Era muy violento el señor. Sin embargo, dice este amigo, mi papá tuvo temor a Dios, creyó en Él, recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador en su vida, y su vida fue transformada. Yo solo recuerdo a mi papá, decía mi amigo, como una persona amorosa,
que nunca tomó licor ni consumió drogas, dice después, ¿verdad? Después del cambio, y jamás le levantó una mano a mi mamá. O sea, su padre vivió algunas experiencias negativas, pero conoció a Cristo. Y a este joven ya su vida fue diferente porque él no vivió situaciones difíciles porque su padre había cambiado producto del Evangelio. Decía mi amigo, cuando recordé eso, y eso fue lo que pasó cuando evangelizábamos este español, él reaccionó y tomó la palabra y le respondió, tienes razón, probablemente no he padecido lo que tú has vivido, haciendo alusión a lo que el español quizás había sufrido. Y creo, le dijo, firmemente, que gran parte de eso se debe a la decisión que tomó mi padre cuando tenía tu edad. Mi padre rompió con esa maldición. Mi papá tenía todos los elementos para fracasar en su vida, pero cuando recibió a Cristo no solo cambió su vida, sino también la mía. O sea, lo que dije al principio, nuestras decisiones pueden afectar a otros. Nuestras decisiones afectan mucho más de lo que nosotros creemos y pensamos. La mayoría de las veces, amados hermanos, pensamos que nuestras decisiones solo nos afectan a nosotros. Y decimos, no, pues es mi problema, yo hago lo que yo quiero, al fin y al cabo soy yo el que me afecta. No, hermano, tus decisiones afectan a otros. ¿Ah? Todo lo que hagamos, ¿ah? Todo lo que sembramos, dice la Biblia, eso cosechamos. Todo termina afectando para bien o para mal a más personas. A veces una decisión cambia la vida de los que vienen detrás de nosotros. Esa simple decisión que tomó el padre de mi amigo trajo su bienestar, paz y tranquilidad. Y esta mañana quiero enseñarte algo. Si hubo alguien que tenía todos los elementos para fracasar, ser el más rebelde, un gobernante ineficiente y asumir el reino con mediocridad, era el rey Ezequías. Y esta es la vida del rey Ezequías, que es narrada en 2 de Crónicas 29. Pero la base la encontramos en 2 de Crónicas 28, donde vemos la historia del padre de Ezequías. Dice la palabra de Dios ahí en 2 de Crónicas 28, del 1 al 4. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. En otras palabras, este rey Acaz, padre de Ezequías, le dio la espalda a Dios. Esta historia también dice que Acaz apagó las lámparas, el incienso y cerró las puertas del templo de Jehová por 16 años. Acaz le dio la espalda a Dios de Israel completamente. Su corazón se enalteció y llegó a un punto de inmoralidad tan grande que terminó diciendo, escuche estas palabras, no solo voy a levantar altar a otros dioses, sino que cerraré el templo del Dios verdadero. Dios, amados hermanos, puso lo más preciado en su mano, en ese rey. Y el rey tomó el altar de Dios para sí mismo e hizo una copia de un altar que había hecho otro rey pagano.
El templo se cerró por 16 años, hubo ausencia de alabanza y oraciones al Dios verdadero. Una nación corrompida, totalmente desorientada, fue la consecuencia del gobierno de Acaz. Ese había sido el maravilloso legado que le dejó Acaz a su hijo Ezequías. Esa herencia que Acaz, el rey Acaz, le dejó a su hijo fue un gobierno destruido y un templo con los utensilios sucios. Un pueblo completamente derrotado. Si hubo alguien que tenía excusa o el ejemplo de seguir con la misma tendencia, fue Ezequías. Su padre, que era un padre infiel, adúltero y homicida. Ezequías fue quien tenía la opción de echarse para atrás y decir, mira lo que hizo el líder anterior, pues no tuvo otro ejemplo. En cambio, hermanos, si tú lees el capítulo 29 de Segunda de Crónicas, ahí estudiamos que Ezequías tomó otra decisión. ¿Sabes qué hizo Ezequías? Ezequías puso a Dios en primer lugar en todo. Las prioridades su padre las tenía invertidas, pero Ezequías sus prioridades las tenía correctas. Puso a Dios en primer lugar. Es posible que el pueblo que Ezequías gobernó, estuviera pensando lo peor de Ezequías, pero él demostró que no importa lo que hayan hecho nuestros padres, una decisión puede hacer la diferencia para nosotros y para nuestros hijos. Una decisión tuya, amado hermano, puede cambiar la vida de tus hijos. Quizás no tuviste el mejor ejemplo de tus padres, quizás te dejaron en la ruina, alguna predisposición al alcohol o a la depresión o a la ira. Pero pregunto, ¿hay alguien lo suficientemente valiente que decida poner un alto a esa herencia de maldición? Alguien que diga, yo no voy a arrastrar esto malo por las decisiones de mis padres. Yo seré mejor que él. Yo voy a cortar con las maldiciones para que mi generación sea mejor. Termino con esto. No importa de dónde vienes, quiénes hayan sido tus padres. Tenemos que dejar que Dios nos purifique y cambie nuestro pasado desastroso. Es hora de llenar las calles de alabanza, dejar la ropa de luto y decir ya no más. Decide hoy, hermano. Este año está por terminar. Decide hoy abrir las puertas de tu templo en nuestro presente y futuro, glorificando el nombre de nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra. Llena tus labios de cánticos de alabanza para Dios y convierte tu pasado en un futuro lleno de gloria y bendiciones. Gracias por tu atención, amado hermano. Dios te bendiga y feliz 2021.